Bien. Ah, Vamos a trabajar entonces con algunas estrategias de comprensión de lectura. Yo sé que ustedes han estado súper juiciosos ahí acompañando, haciendo las pausas respecto a lo que hemos hablado de tipos de texto continuos, qué es un texto continuo, los consejos y los tips, como lo que hablamos acerca de las relaciones entre el lector, autor y texto, sobre los conectores lógicos que son tan importantes. Pero entonces ahora les voy a ofrecer, mostrar algunas estrategias importantes que les van a ayudar a identificar, que es uno de los objetivos de este curso, qué tipo de texto se les está presentando. Porque dependiendo del tipo de texto que se les está presentando, la actividad que les será cobrada durante el examen o la intención que el autor está teniendo con ese texto puede cambiar. Entonces vamos a ver algunas de las principales estrategias de comprensión de lectura. Los tips, las principales estrategias son lea el título con atención, cree una relación, un sentimiento y una decisión con ese título. Aunque usted no vaya a comprar el libro, aunque usted no vaya a leer toda la tesis o todo el ensayo, intente crear una relación con este título y a través de él identificar cuál es el tema del texto. Seguramente habrán libros, textos de tipo continuo que el título no se acerque tanto a lo que quiere decir, pero sí que en los textos de tipo continuo, como textos científicos, académicos, el título es fundamental, principalmente para quien está trabajando con textos expositivos o argumentativos. Otra estrategia, la segunda estrategia de comprensión de lectura, muy importante, identifique cuál es el propósito del autor. ¿Cómo usted identifica el propósito del autor? Si es un ensayo, normalmente, o un ensayo o un artículo científico, tiene un abstract, que sería el resumen. Él, identificando los verbos claves del abstract, usted va a ver cuál es la intención, si la intención de él es exponer un tema, o la intención de él es argumentar y generar una hipótesis. ¿O será que la intención de él es refutar las conclusiones de otro libro o de otro autor? O si es una novela, todas las novelas tienen una pequeña sinopsis. Entonces acompañe, lea la sinopsis, entienda cuál es el propósito del autor al haber escrito una novela de 500 páginas de sci-fi, ciencia ficción, porque este propósito le va a permitir a usted no solamente identificar cuál es la tipología de este texto, sino llevar a generar una decisión, que era lo que hablábamos hace un momento, esa relación de sentimiento-decisión. Tercera estrategia de comprensión de lectura. Si todavía está en esa frontera entre el argumentativo, el tipología argumentativa con la tipología expositiva, entonces recuerde que los conectores lógicos lo van a ayudar a usted a entender si él está, por ejemplo, lo que quiero decir con todo esto, en conclusión, en sumatoria de lo dicho, ¿sí? Estoy refiriéndome a un texto expositivo, argumentativo, perdón, pero si estoy diciendo, lo que él quiere decir, o en resumen de lo dicho, otro tipo de conectores, aquí les dejé bastantes ejemplos, porque yo sé que los van a necesitar y probablemente van a ser útiles para ustedes, que identifiquen esos conectores, identifiquen a través de esos conectores qué tipo de texto es. ¿Qué será lo que el autor está queriendo hacer? ¿Será que quiere exponer un tema o me quiere contar una noticia? Porque la secuencia en todos los tipos que hablamos se mantiene, es una secuencia. O si es una constitución política, por ejemplo, que es un tipo de texto continuo que no traje aquí porque pues no son temas que ustedes van a trabajar justamente ahora en la secundaria, pero es un tipo de texto continuo también, donde, viene el artículo, el inciso y todo más. Allí también hay una secuencia, ¿no? Desde el artículo 1 hasta el artículo 100. Entonces es importante que identifiquen en estos conectores, con estos conectores, ¿no? la función del texto o la actividad que se les está pidiendo. Si les dicen resuma lo que quiso decir, en resumen, qué fue lo que quiso decir el autor, o
Es diferente de cuál es su opinión acerca de del texto anterior. ¿Sí? Son funciones diferentes, aunque ustedes estén trabajando con dos textos continuos, la función comunicativa va a ser diferente. ¿Okay? Otra estrategia más de comunicativa es fijarse muy bien en la tarea que le están pidiendo cuando tenga que identificar un texto. Esto principalmente para las pruebas ABER, principalmente para las pruebas de lenguaje o para las pruebas de admisión a alguna universidad, famosos vestibulares o una convocatoria o un examen de proficiencia en algún idioma, si ustedes hablan algún otro idioma. Entonces muchas veces ese tipo de pruebas escritas están pensadas no tanto en ver si tiene todos los conceptos claros, si el vocabulario es el mayor vocabulario del mundo, si tiene clarísimo todos los conceptos, ¿no? Conceptos lingüísticos, ¿no? O entiende, conoce perfectamente del inicio al fin la gramática formal de cada idioma, sino en que por medio de un verbo clave la persona sea capaz de identificar qué es y así realizar una actividad. Si por ejemplo le dicen a usted teniendo en cuenta la opinión del autor, proponga otra posible solución. Si le están diciendo esto, entonces le están proponiendo que usted va a tener que hacer si le dicen proponga, proponer es el verbo clave en esa solicitud, ¿sí? Entonces lo que le están diciendo es, bueno, haga tal tarea, tiene que identificar primero qué texto es y después hacer tal cosa, pero entonces usted no va a depender de si conoce todo el vocabulario o no conoce todo el vocabulario, porque hay varias cosas que se van aprendiendo con el camino, sino que solamente identifique el verbo clave y a partir de ahí y de sus conectores lógicos y todas las estrategias de comprensión de lectura que les estoy presentando, pues pueden realizar una tarea con éxito, ¿sí? tengan suceso y lo hagan correctamente. ¿Tá? Entonces recuerden que el verbo principal es súper importante fijarse muy bien e identificar el verbo principal del enunciado o de la solicitud que les están haciendo. Vamos a trabajar con algunos ejercicios de comprensión de lectura, ya que las estrategias han quedado pues claras, ya hemos hablado bastante sobre los formatos, la tipología, las estructuras, ¿sí? Al final vamos a trabajar un poco más a fondo el tema de los textos continuos más largos, ¿tá? Pero inicialmente, entonces, en esta fase me gustaría realizar algunos ejercicios junto con ustedes. La idea es que ustedes que tienen la grabación o si están con el acompañamiento de un profesor, hagan la pausa, hagan la lectura en grupo o individualmente y realicen el ejercicio de identificar qué tipo de texto es la tipología y la estructura, ¿no? Principalmente cuál es la función comunicativa que se está trabajando ahí. Entonces, para esta actividad les he traído algunos ejercicios que me gustaría compartir con ustedes. Entonces, ustedes me van a contar cuál es la tipología de este texto. ¿Será que es un texto continuo o discontinuo? ¿Será que este texto, qué tipo de funciones tiene? ¿Qué conectores lógicos consiguen identificar aquí? ¿Qué título o qué posible título podrían darle, por ejemplo, a este ejercicio 1? Entonces, aquí vamos. Ejercicio 1. El león africano pertenece a los felinos. Es de un tamaño muy grande, de aproximadamente 1.75 metros. Midiéndolo desde la cruz hasta el suelo, su largo promedio es de 2 metros. Midiéndolo desde la cabeza hasta la cola, un animal adulto llega a pesar 180 y 200 kilogramos. Y los machos cuentan con una gran melena que abarca todo el cuello, la cabeza, exceptuando la cara y parte del lomo. Pequeño fragmento de un texto en el que ustedes van a tener que identificar. Entonces es el momento de hacer la pausa e identificar y realizar las actividades que les he solicitado.
Muy bien, continuemos. Espero que hayan realizado el ejercicio. Recuerden comparar sus respuestas con sus estudiantes, que haya, si tienen algún profesor o algún acompañamiento en con este video, que compartan sus experiencias y principalmente, ¿no?, que haya una retroalimentación por parte del maestro hablando sobre este tipo de textos. Continuemos con el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio, ustedes van a identificar a través del título qué tipo de función tiene este texto y cuál sería su tipología, la famosa de este famosísimo libro. Entonces, de nuevo, les sugiero que hagan una pausa en el video, piénsenlo, discutan con sus compañeros, intercambien opiniones y comenten qué tipo de texto. ¿Será que es un texto continuo o será que es un texto discontinuo? ¿Será que la función es expositiva, argumentativa, narrativa? ¿Cuál de todas? ¿Qué podemos entender con el título? Es momento. Continuando la actividad de ejercicios de comprensión de lectura, en el ejercicio 3 tenemos un pequeño fragmento de una noticia muy reciente. Fue publicada en el periódico CNN en español el día de ayer. Entonces, aún estando aquí en diciembre de 2021, la noticia en Latinoamérica más importante es la muerte de Vicente Fernández retumba en todo México. La despedida del cantante Vicente Fernández hace eco en todo México. La Plaza Garibaldi en la Ciudad de México fue un testigo de la tristeza que atraviesa el mundo de la música ante la pérdida de uno de los artistas más importantes del país. Así reacciona el mundo a la muerte de Vicente Fernández. Un pequeño fragmento de lo que sería la manchete, el título de la noticia y el contenido, ¿no? Una pequeña sinopsis de presentación de lo que será pues el encabezado de esta noticia. Entonces aquí ustedes van a trabajar como el título, qué les genera el título. ¿Será que apela a algún sentimiento? ¿Cuál es la función de este texto? El ejercicio 3. Y dentro de qué tipología, de qué tipo de texto es, ¿no? ¿Cómo lo encasillarían ustedes? De nuevo les voy a dar unos segundos más para que ustedes estén muy atentos, muy juiciosos ahí realizando la actividad. Muy bien. En el ejercicio 4 de esta actividad de comprensión de lectura, vamos a trabajar otro tipo de texto, un tipo de texto un poco más complicado, pero que espero que ustedes consigan identificar. Aquí mi sugerencia es utilizar los conectores lógicos. Yo voy a hacer la lectura para acompañarlos a ustedes con la lectura, pero la identificación del título, la función y el uso de las estrategias que hemos venido conversando, eso ya es con ustedes. Entonces aquí vamos. Compatriotas, es el momento que tenemos para solucionar los problemas que se han producido por las malas administraciones. Es el momento que tenemos de asegurar el futuro de nuestros hijos con una educación adecuada y suficiente para todos, con un profesorado apto y que no confunda el lugar de enseñar. Hay que trazar un margen de gobierno que dicte los procesos mínimos como prioritarios y en el que los representantes respondan por sus actos. Nuestro partido tiene la solución y está formando
ciudadanos y no títeres. Recuerden que los candidatos son vecinos, hijos o hermanos de ustedes. Voten. Bien, entonces aquí ustedes van a hacer de nuevo una pausa y van a identificar qué tipo de funciones están siendo expresas. Les sugiero que trabajen con la relación de los conectores lógicos. Esta fue la planeación que tuve trabajando con este ejercicio 4. Váyase por el lado de los conectores lógicos antes de apuntar a algún tipo de tipología, que los conectores los van a ayudar a llegar, en este caso, a la identificación concreta de qué género, de qué tipo de texto continuo sería. Voy a darles algunos segundos entonces para que realicen la actividad. Bien, continuemos. En este curso, además de aprender a identificar el tipo de textos con el que ustedes están trabajando, van a tener que afrontarse, también van a aprender a producir este tipo de textos continuos. Esta actividad es un poco más a modo de tarea, trabajo en clase, si el tiempo es suficiente para ustedes, porque les va a llevar mucho más tiempo que la lectura y la identificación. Normalmente el proceso creativo, el proceso de producción de textos es un poco más elaborado, lleva más tiempo, entonces es súper importante que ustedes tengan un tiempo disponible o en clase o sino que lo dejen como tarea para realizar los ejercicios, pero sí que los hagan, ¿sí? Porque pues la idea es que el curso, las actividades sean completas para que no quede ningún tema flojo. Recordando que entonces que el objetivo aquí es no solamente identificar, sino también producir textos continuos. Ejercicio A. Redacte 4 ejemplos de tipos de texto continuos que conoció durante esta clase, intentando usar los conectores lógicos y especificando por cuál medio será vehiculado su texto. Entonces, esto o a modo de tarea o a modo de ejercicio en clase, ustedes van a tener que realizarlo para completar el ciclo del programa. La idea es que hagan el programa completo y pues que ya estén prontos, listos para producir sus propios textos continuos. Recuerden que la práctica hace el maestro, entonces es muy importante que realmente hagan las actividades y que no solamente se quede por aquí en un slide. Continuemos. Para finalizar este curso, como se los prometí, vamos a trabajar con textos continuos un poco más complejos, digamos. Este tipo de estructuras son estructuras más amplias, estructuras que ustedes van a encontrar en textos bastante largos, que no pasan más allá de una monografía, un ensayo, ya más por el lado de la disertación, de la tesis, los cuentos, los capítulos, los libros, las novelas. Entonces aquí vamos a trabajar cada uno de estos formatos de texto continuo a partir de su estructura. Voy a especificar cada detalle de esta estructura para que la tengan en cuenta, para que entiendan y más que entender, reconozcan esta parte aquí. Recuerden que el texto continuo es una secuencia ordenada, o sea, una secuencia ordenada y progresiva. Secuencia ordenada y progresiva ¿de qué? De enunciados. ¿Qué son los enunciados? Los enunciados son frases o oraciones o sentencias. Entonces, esa secuencia, esa progresión, ustedes la van a encontrar en tipos de texto como una tesis. Una tesis, una disertación de posgraduación o una tesis de graduación, va a ser el desarrollo, la presentación, ¿no? Un tipo de texto que va a presentar una investigación, sea un resultado, o sea una exposición, o sea un tipo de texto argumentativo,
fuera de la función, ¿sí? Porque esto cabe a ustedes y a cada tesis, ¿no? Ni todas las tesis son argumentativas, ni todas las tesis son expositivas. Cabe a ustedes identificar las funciones con las estrategias que les mencioné hace un momento. ¿Sí? Vamos a hablar como tal de la estructura, ¿sí? El fondo de una tesis. ¿Qué será lo que tiene una tesis? Entonces arranquemos. Una tesis es compuesta por hojas de portada. Estas hojas de portada no son simplemente una hoja en blanco y una hoja con el título del estudiante y el título del profesor, sino que tiene toda una formalidad. No todos los países manejan una misma formatación. Incluso en Colombia trabajan dependiendo con qué tipo de graduación sea, si son las normas APA o IEN, IEE para los ingenieros, creo que es. En Brasil son las normas ABNT, y dentro de las APA hay un montón de APAs de derivaciones, ¿no? Dependiendo de cuál sea la finalidad. Entonces es importante que tengan en cuenta que estas hojas de portada ni siempre vienen en el mismo formato. Normalmente trae el título, pues el título debe ser una epítome exacta que genere una sensibilidad para tomar una decisión de leerlo o no leerlo. Eso parte de ustedes. Un subtítulo, que ya es una descripción un poco más detallada, no tan resumida, de lo que va a ser trabajado, con quién se está trabajando, por medio de qué. ¿Sí? La hoja de portada también va a tener entonces su nombre, el nombre del autor. En el caso de una tesis de graduación, obviamente va a tener orientadores o coorientadores, o uno, dos o tres, que van a estar acompañando su proceso de redacción, que van a estar dándole consejos frecuentemente sobre el marco teórico, el desarrollo de su metodología, o si está usando la metodología de otra persona. ¿Sí? Va a tener el nombre de la universidad en la que usted está, va a tener un nombre de la ciudad donde usted está, el país donde usted está y el año. Continuando, una tesis de estas páginas normalmente son 2 hojas de portada, cada una con sus formatos y detalles específicos, en la que pues va a quedar más claro para el lector de qué se trata esta investigación, quién estuvo acompañándola. Otra de las hojas de portada, normalmente ya después de que la tesis fue aceptada, evaluada y con nota, entonces sería la nota y la firma de los testigos de quien evaluó la tesis, ¿no? Entonces es importante que también tengan en cuenta que eso hace parte de las hojas de la portada de la tesis, con la nota, con las firmas, la fecha en que fue defendida la tesis de graduación. En el punto 2 encontramos el sumario, ¿sí? Sería el índice. Es allí donde vamos a encontrar, desglosando, ¿no? Parte por parte, todos los componentes, todas las partes que tiene la tesis. Entonces, no va a ser, es apenas a nivel general, descriptivo, el título, ¿sí? Entonces el sumario ustedes van a encontrar si lo siguiente es la introducción, justificativa, si hay alguna discusión teórica, hablar sobre lo que están investigando, los temas, abrir una discusión teórica, todo eso. Entonces va a numerar, normalmente los sumarios, ellos son enumerados, tienen una regla de numeración por páginas, ¿sí? Es importante también aprender a trabajar con esa tabla de contenidos, cómo crear una tabla de contenidos, cómo crear un sumario. Y súper importante, dependiendo del país donde ustedes estén, o dependiendo de la época en que ustedes estén viendo este video, o las definiciones que su curso de su carrera universitaria esté pidiéndole, que se adapte a las reglas y las normativas que tienen este tipo de referencias como APA o ABNT. Entonces, esto sería el sumario. La introducción. La introducción les va a permitir a ustedes, al lector, ¿no? Disculpa la redundancia, introducirse, más allá de introducirse, tener un panorama, un visual, un panorama de qué será lo que van a tratar aquí. ¿Será que el abstract es suficiente? No, el abstract
Es un pequeño resumen que también está incluido, pero que seguramente la introducción va a explanar mucho, a tratar mucho más a fondo. Entonces una introducción no es necesariamente larga de 10 páginas, pero sí una introducción puede llegar a tener 2 páginas tal vez. ¿Sí? Esto depende mucho de la envergadura, del tamaño también de la investigación y qué tipo de investigación están realizando ustedes. Entonces es súper importante que tengan esto en cuenta la introducción, pues dependiendo el tamaño de la tesis, cuál sea el tipo de investigación, cualitativa o cuantitativa, que introduzcan primero qué están haciendo, por qué lo están haciendo, por qué lo están haciendo, a través de qué medios lo están haciendo, con quién lo están haciendo, qué tipo de investigación es, qué metodologías, qué interrogantes ustedes están formulando, ¿no? Entonces en esta parte de la introducción es súper importante formular preguntas. Iniciar una introducción con preguntas garantiza la atención de la persona. Si el lector lee sus preguntas en la introducción y no se interesa, probablemente él está interesado en leer otra cosa. Si usted formula una pregunta y le genera la inquietud, y inquieta, más que la inquietud, inquieta realmente al lector, bueno, esta investigación me va a ayudar a responder esa pregunta que yo también me hago. Entonces, probablemente él va a leer sus conclusiones o leer su investigación completa. Entonces, súper importante esta parte de la introducción, dejar bien claro de manera sucinta, pero sí muy bien detallado, o sea, corto, pero bien detallado, de qué se trata entonces toda esta investigación de la tesis. Ya en cuanto a la justificativa, aquí ustedes van a tener que argumentar con este tipo de funciones que nosotros hablábamos hace un momento, de la función argumentativa, justificar el por qué y para qué ustedes están desarrollando este tipo de texto continuo, que sería la tesis. Entonces, justificar por qué lo están haciendo, cuál es su intención, a dónde quieren llegar, qué podrían llegar a obtener con esto. Sí, más allá de la curiosidad, es dar una buena justificación, así como lo vimos, por ejemplo, en el modelo de las cartas de intención, con el modelo de demostrar una intención, no solamente con, me gustaría hacer esto por esto, sí, en un párrafo, no sé, de 2 líneas, 2 renglones, algo más elaborado, construyan 2, 3 párrafos usando los conectores lógicos y expandir esa idea es para justificar entonces el porqué y para qué de esta investigación. En el quinto punto de la estructura de una tesis tenemos la discusión teórica. Esta parte es fundamental, súper esencial. Es muy importante que cuando ustedes desarrollen una discusión teórica, la discusión teórica sea congruente. No mezclar peras con manzanas y guayabas y sandías y que sea una gran ensalada tropical, porque no funciona así. Sí, es importante generar contrastes, pero no tomar una cosa de cada, no sé, de hace 300 años con una conclusión de hace 5 años. Hablando, por ejemplo, de la comunicación y los procesos de comunicación, las relaciones sociedad-cultura TIC, no es lo mismo hablar de eso hoy en día que ir a hablarlo hace 200 años, cuando no existía ni por la cabeza pasaba que existiría el Internet, ¿sí? Ni el telégrafo existía. Entonces es súper importante que cuando construyan una discusión teórica se apoyen principalmente en sus orientadores o que realmente hayan escogido una línea, ¿no? Una línea epistemológica del conocimiento en que siga, no sé si es el estructuralismo, si es una investigación, dependiendo, ¿no? Si es de ciencia, que lo que sea, si sobre lingüística o el estructuralismo, postestructuralismo, usted es más de teorías socioconstructivistas, bueno, en fin, ¿sí? De la cultura, hay muchos enfoques. Entonces es importante esa discusión teórica. Escoja un solo enfoque, puede utilizar a veces algunos enfoques teóricos diferentes como contraste o como comparación, pero no argumentar con un enfoque teórico y argumentar con otro enfoque teórico que son
son opuestos o no rivales, si son opuestos, y utilizar los dos porque esto no está bien, ¿sí? Entonces es importante que principalmente en este tema, en esta parte de la estructura de la discusión teórica, alguien los acompañe, alguien con una formación académica buena, un doctor, un maestro en el tema, para que ya haya tenido experiencia en la construcción de este tipo de textos continuos. Continuando, entonces en el numeral 6 tenemos la metodología, que sería la estructura de una tesis. En la estructura de la tesis, disculpen, en la construcción de la metodología, recuerden que ya existen metodologías, ¿sí? Muchas veces no es necesario formular una, y es muy interesante poner a prueba las que ya existen, pero también si su investigación es tipo tiene un trabajo de campo a fondo por atrás, usted fue en campo, hizo un acompañamiento, tomó muestras, dependiendo qué sea, si es del ámbito social, científico, ¿sí? Usted también puede formular su propia metodología. Entonces la metodología son este tipo de estructuras ya más elaboradas, donde va a trabajar los conceptos, pero conceptos no apenas en su forma abstracta, más como de una manera funcional, ¿sí? Ponerlo en práctica, intentar demostrar si este concepto se puede aplicar a cierto tipo de situaciones, experimentar de manera inductiva, de manera deductiva, ver si usted está haciendo una investigación cualitativa, quiere evaluar algo por la cualidad, normalmente como lo haría investigaciones sobre la cultura o las artes, o cuantitativo, como lo haría, no sé, una investigación financiera o una investigación de ingeniería, ¿sí? Entonces es súper importante que tengan en cuenta estas metodologías, y que también no suceda lo mismo que con la discusión teórica, no mezclar enfoques teóricos diferentes o metodologías que vienen de campos de áreas diferentes, aunque puede existir esa interdisciplinariedad dentro de las metodologías, sin excederse, ¿sí? Entonces es importante también aquí tener un acompañamiento. Si su tesis, si este tipo de texto continuo, como estamos viendo, es una gran progresión de una pregunta a la formulación de una metodología o a la creación de un plan de investigación. Entonces, si su investigación realmente tiene un plan de trabajo de campo, ir más allá, ir hasta el campo, ver, hacer una narración, hacer un levantamiento de información y de datos, entonces usted va a tener que analizar datos, usted va a tener que trabajar primero levantar esos datos, después trabajar, hacer un tipo de análisis usando ahí el enfoque teórico y la metodología que usted ya eligió, y a partir de ahí analizar, sea de manera cualitativa o cuantitativa, estos datos, para así generar posibles conclusiones o contrastar los argumentos de alguien, refutarlos, ¿por qué no? ¿Sí? Una tesis permite estas cosas. Continuemos. La octava parte entonces de la estructura de la tesis es consideraciones finales. Aquí ustedes van a realmente a hacer un recuento de qué fue lo que descubrieron, qué fue lo que concluyeron con toda esta investigación, si le aplicó la metodología, si no funcionó, si descubrió otros caminos, si usted cree que lo que el autor en tal época estaba diciendo estaba equivocado, y que entonces esta área del conocimiento debería cambiar su perspectiva o su relación, no sé, por ejemplo, con el sujeto-objeto, lo que sea, ¿sí? Generar conclusiones que inquieten a su lector, ¿sí? Que no solamente se quede nada, yo pienso que, y ya, pero porque sí. Aquí lo mismo. Generar una consideración es saberla justificar, y usted ya tiene los análisis de los datos, entonces la justificación ya está más que clara. Continuando con el punto 9, entonces, de la estructura de la tesis, una referencia bibliográfica. Entonces tenemos unas referencias bibliográficas, normalmente vienen en un formato bien definido, que ustedes van a tener que trabajar dependiendo cuál sea
la graduación que ustedes eligen. Entonces las referencias bibliográficas vienen en un formato, el nombre del texto, cuándo lo leyó o cuándo fue publicado, si fue por internet, si fue en una revista, si fue publicado durante un congreso, o fue publicado por una editorial como un libro independiente, o fue una grabación de un video de YouTube que le cambió la vida y se tuvo que incluirlo aquí en las referencias bibliográficas. Libros, novelas, bueno, puede haber muchos. Esto depende, como les digo, entonces del tipo de graduación, el tipo de trabajo, del tema que se está trabajando con la tesis. Y finalmente, entonces, los apéndices. Los apéndices para quien realizó una investigación de campo, entonces van a ser los materiales con los que usted desarrolló por su propia cuenta para levantar esta información, ¿sí? Para levantar los análisis de datos. Usted tuvo que haber creado un material y no solamente pues sus observaciones, sino realmente que las personas sean partícipes de su investigación, ¿no? Pero eso, como les digo, depende del enfoque metodológico. Y bien, esa ha sido entonces la estructura de una tesis de graduación.